La Escuela Defensorial, conjuntamente con la Dirección de Planificación de la Defensoría Pública del Ecuador, se complacen en dar la cordial bienvenida al curso denominado Derechos y Mecanismos de Participación Ciudadana. Saludamos la presencia de la Magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, Magíster Piedad Guarán Rosero, especialista en procesos de participación ciudadana, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales, así como coordinadores provinciales de Pichincha y Guayas, compañeras y compañeros defensores públicos, señoras y señores, sean todos y todas bienvenidos. Una democracia plena supone una activa participación de las diversas expresiones de la ciudadanía en la vida pública, la existencia de organizaciones sociales autónomas y el fortalecimiento del tejido social. Para dar la bienvenida e inaugurar la presente jornada de capacitación, recibimos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial. Muchísimas gracias, muy buenos días con todas y con todos. Primeramente quiero agradecer a la Dirección de Planificación a través de Marianita Morillo, pues quienes han hecho la gestión con el Consejo de Participación Ciudadana para que esta capacitación sea posible. Y por supuesto, nuestro ponente del día de hoy, la Magíster Piedad Guarán, que justamente representa al CPCCS. Como ustedes saben, tenemos varios mecanismos a través de los cuales la ciudadanía, las instituciones deben involucrarse en los asuntos del Estado. Frente a ello, es importante justamente tratar estos temas de participación ciudadana, entender todos aquellos mecanismos que tenemos a nuestro alcance y cómo poder efectivizarlos realmente. Entonces, para ello, les invito a que esta jornada sea muy fructífera, podamos realmente aprender y hacer las consultas que sean necesarias con nuestra ponente. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Agradecemos las palabras de la directora de la Escuela Defensorial. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Esta jornada de capacitación generará un certificado de asistencia. El registro de asistencia se enviará a través del link que será remitido los 15 últimos minutos de esta jornada académica. Se solicita mantener encendidas sus cámaras durante toda la sesión. Adicionalmente, si el participante desea intervenir o si tiene alguna duda o consulta mientras se desarrolla la ponencia, solicitamos gentilmente alzar la mano del Zoom. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para registro de asistencia. Con estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida a la facilitadora del día de hoy, Magíster Piedad Guarán Rosero. Ella es magíster en áreas protegidas y ecoturismo. Ha creado, promovido y dictado más de 100 escuelas y talleres de formación ciudadana y lucha contra la corrupción a nivel nacional. Ha dictado talleres en emprendimiento, desarrollo local y turístico, liderazgo y organización territorial. Actualmente se desempeña como especialista en procesos de participación ciudadana en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De esta manera recibimos a la magíster Piedad Guarán, quien tendrá 60 minutos para su exposición, quien utilizará la metodología que considere necesaria. Bienvenida. Muy buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias a la Buen Defensoría día. Pública. ¿No se le escucha, por favor? Estoy con el audio encendido. Ahí se le escucha. ¿Se escucha? Ya. Con Sí. todo, por favor, aquí los equipos tecnológicos de la acción. Por favor, si me ayuda la compañera que está aceptando el ingreso, que me ayude, porque le estamos ahorita ya cambiando a la computadora. Bueno. Compañeros y compañeras, veo que está un número bastante importante, lo cual me siento muy contenta, estar al frente de servidores. Yo creo que todas las personas, más allá de ser servidores, como ciudadanos que debemos estar claros de cuál es la normativa y, por supuesto, cuáles son nuestros derechos. Y en cada espacio, en cada ámbito en el que nos desenvolvemos, debemos comprender la importancia del derecho a la participación o simplemente el derecho como atributo de la dignidad. Debemos también comprender que para que hoy nosotros gocemos de estos derechos ha sido un proceso, ha sido un tiempo de lucha en donde hombres y mujeres han tenido que poner, ¿cómo se dice?, pecho a las balas. Denme un segundito porque
ya logró conectarse aquí a la computadora, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, ya, como les había manifestado, para que hoy hombres y mujeres gocemos de lo que hoy llamamos derechos, han estado al frente mujeres a nivel nacional, hombres a nivel internacional, pero no podemos desconocer la lucha de nuestros precursores de derechos. Estamos hablando, por ejemplo, de, qué sé yo, Nelson Mandela, Martina Carrillo, hablar de una Tránsito Maguaña, una Dolores Cacuango, un Malcolm X, y así, tantos nombres que ustedes seguramente pues podrán recordar en este momento. Pero cuando hablamos así de derechos, también debemos entender que el derecho no es un favorcito, el derecho no es una dádiva, el derecho no es algo que me pueden dar una partecita o que una autoridad se puede apropiar de esos derechos. Debemos estar claros que los derechos nos pertenecen. A nivel internacional tenemos alrededor de 30 derechos, pero en la práctica no todos ellos se han cumplido. Aquí en nuestra Constitución nos habla de un Estado constitucional de derechos y justicia. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero en la práctica no todo esto es real. Aún se vulneran nuestros derechos. Entonces, compañeros y compañeras, este espacio que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha creado para fortalecer las capacidades, el entendimiento, la comprensión y sobre todo para que exista ese compromiso de, de las autoridades de que debemos ser garantistas de derechos y los ciudadanos, en cambio, debemos tener esa responsabilidad de reclamar nuestros derechos, de estar atentos y vigilantes. Permítanme, me paso aquí si puedo. Ya. Ustedes, no sé si pueden, puedo compartir la presentación, no sé si ya la pueden ver. No, aún no se ve nada. Bueno, entonces cuando hablamos de derechos, tenemos que entender que hablamos de dignidad, de igualdad, de equidad y sobre todo de libertad. Como yo les decía, el papel aguanta todo, ¿no es cierto? Entonces hablamos de ese sinnúmero de derechos, hablamos de la Pachamama, hablamos de ese Estado constitucional de derechos y justicia y hablamos de la libertad. ¿Realmente somos libres? ¿Realmente están garantizando nuestros derechos en la práctica? No lo están haciendo. A nivel internacional, el Ecuador es el primer país que ha otorgado derechos a la madre tierra. En la práctica se cumple. Eso ya les dejo a ustedes para la reflexión. Ahí ya se ve la presentación. Sí, ahí se puede visualizar. Ya, déjenme un ratito, por favor.
Ahí, ahí me escuchan, sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí le escuchamos. Ya. Entonces, compañeros y compañeras, como les decía, hablar de esa equidad, hablar de esa igualdad de derechos, que hoy se reconozcan los derechos a pueblos y nacionalidades, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a las personas que se encuentran en situación de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, suena bonito, pero creo que necesitamos esa conciencia desde las autoridades, desde nosotros como ciudadanos, para que realmente se cumplan cada uno de esos derechos. Porque si llega una autoridad a un espacio en la toma de decisiones e irrespeta los derechos del servidor, ¿de qué estamos hablando? Si el día de mañana cualquiera de ustedes llega a ser una autoridad, llega a ser un concejal, llega a ser un asambleísta, llega a ser un alcalde, un prefecto, etcétera, y empieza a vulnerar los derechos, ¿de qué estamos hablando? Por eso es importante que desde estos espacios formemos seres humanos, ciudadanos, que formemos en ciudadanía. Es verdad que la educación formal es la clave, pero no está alejada de la responsabilidad que cada uno de ustedes tiene desde el hogar. Hablar del respeto al otro, hablar de la interculturalidad. Eso nos corresponde a nosotros como padres, como madres, como hermanos, como vecinos. Ser buenos vecinos genera un gran cambio en la sociedad, partiendo del conocimiento de los derechos. Y para eso, este espacio permite justamente aclarar, esclarecer algunas dudas que nosotros teníamos y que de hoy en adelante comprendamos que somos entes de derechos, que los derechos no nos han regalado, que los derechos han sido ganados a pulso, a base de lucha, que hubo gente que puso pecho a las balas, que perdió la vida, para que hoy nosotros tengamos esa valentía y esa certeza de defender. Y cuando nosotros veamos cualquier vulneración de derecho al vecino, en el autobús, en el centro de salud, tengamos esa capacidad de decir alto, de poner un alto o de denunciar. Porque si nosotros callamos luego de este proceso de formación, luego de que estamos claros de que somos entes de derechos y que ninguna autoridad puede vulnerarnos y que nos dejemos vulnerar o que dejemos vulnerar al otro, al débil, a la persona que piensa que no tiene voz, estamos siendo cómplices, compañeros y compañeras. Entonces, cuando hablamos de esos derechos, hablamos de atributos de la dignidad que como seres humanos todos y todas tenemos. La dignidad nadie me la quita. Somos diferentes, pero en igualdad de derechos. ¿Sí? Gracias. Entonces, discúlpenme que aquí hace un frío que ustedes no tienen idea. Ahí sí. Muchas gracias. Entonces, hablamos de que en honor y en reconocimiento a la lucha de todas esas personalidades, debemos tener esa certeza de decir, hubieron hombres que a través de la lucha social, del activismo, que hubieron hombres que de manera pacífica lucharon. ¿Para qué? Para alcanzar esa igualdad. En nuestro Ecuador, que es tan pequeñito, pero es tan rico y tan diverso, a mí me encanta cuando hablamos de la diversidad, perdón, hablamos de que estamos siendo seres con cada una de esas características muy propias de la costa, de la sierra, de Galápagos, de la Amazonía. Por tanto, debemos tener claros que somos diversos, pero en igualdad de derechos. Respetar a mi hermano costeño, sus características, su forma, su bulla, su algarabía, porque así son nuestros hermanos. Y no tenemos por qué vulnerarlos, señalarlos por su vestimenta cuando vemos a una mujer afroecuatoriana con su turbante, a nuestro hermano indígena de poncho y sombrero. Debemos atenderlos y servirlos por igual. Y ese llamado también como ciudadana, como servidora, como parte de la organización de la CONAMUNE que pertenezco, llamar a que todos apliquemos y repliquemos la verdadera interculturalidad en honor a estas personalidades que
internacionalmente nos dieron la pauta para que luchemos, para que defendamos nuestros derechos. Antes de que me olvide, perdón, hablar de Malcolm X, que abrazaba conceptos de lucha, hablaba justamente de alcanzar esa igualdad, de erradicar esa marginación, erradicar el sistema del apartheid, hablar de un Nelson Mandela que de forma pacífica luchaba a favor de su gente, hablar de un Martin Luther King que con la palabra, con el cristianismo, quería cambiar esa cruda realidad de aquella historia. Hablar de mujeres que lucharon por la libertad de cuánta gente esclavizada. Una de las cosas más vergonzosas como seres humanos a lo largo de la historia ha sido la esclavización. ¿Por qué dice esclavización? Porque esclavo nadie nace, nos esclavizaron. Y es de las cosas más deshonrosas y vergonzosas que a lo largo de la historia la hemos tenido. Pero ¿por qué tocamos el tema de la esclavización? Porque aquí en el Ecuador y justamente en la hacienda La Concepción ubicada entre Imbabura y Carchi existió la hacienda donde reproducían esclavizados. Cada día aprendemos algo nuevo para las personas que no sabían. Hablar de la lucha de hombres y mujeres que jamás hemos escuchado, por ejemplo, a una Martina Carrillo, a una Harriet Tubman, que luchaban justamente por los derechos de la gente esclavizada. Y así como tenemos, quien no ha escuchado a Rosa Parks, la madre de los derechos civiles, una mujer humilde, una mujer costurera que estaba cansada del sistema, cuando tenían que subirse en un autobús y simplemente pararse y ubicarse en la parte de atrás. Entonces, imagínense en esas luchas, esos cambios, y que hoy desconozcamos y nos dejemos vulnerar o dejemos que nos vulneren y vulneren el derecho del otro. Entonces, en honor a esta madre, que justamente fue la que cambió el rumbo de la historia, y gracias a su activismo, gracias a la unión, al liderazgo de sus hermanos, cuando Rosa Parks fue encarcelada, un año más tarde se erradicó justamente aquel sistema en donde los afrodescendientes tenían que ubicarse en otros sectores, no sentarse. Sus hijos tenían que estudiar exclusivamente en escuelas para afrodescendientes. Entonces, miren, una Clara Bill Williams, que también luchó por los derechos, una persona que capacitó a la gente que no sabía leer y escribir, una persona que llegó a ser una profesional escuchando desde los corredores porque por su tonalidad de piel simplemente no podía acceder a la educación, sentarse como el resto de sus compañeros. Hablar de un George McLaurin con la misma historia, pero su inteligencia, su valentía. ¿Por qué mencionamos a todas estas personalidades? Porque nosotros tenemos esa responsabilidad también de defender, de decir, a ver, si una Rosa tuvo la valentía de no ceder el asiento y que fue encarcelada por no ceder el asiento, de que otro precursor perdió la vida para que hoy nosotras las mujeres podamos sentirnos libres, que una Ángela Yvonne Davis sea una activista de derechos a favor de los grupos LGBTI. Entonces, miren, o sea, tenemos esa gran responsabilidad con nosotros y también con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro entorno, en nuestro espacio. Que gracias a la lucha de una Matilde Hidalgo de Procel, nosotros podamos las mujeres estudiar. Que el Ecuador sea reconocido a nivel de Latinoamérica como el primer país en otorgar el derecho al voto, eso marca la diferencia. Que gracias a esta mujer pionera tuvimos el derecho y el acceso para que hoy nos eduquemos, al igual que los caballeros. Entonces, miren, nosotros también tenemos nuestros precursores. Hablar de una Dolores Cacuango, hablar de una mujer que se autoeducó, que comprendió que sus tierras les pertenecen, que estaban siendo vulnerados, que su pueblo necesitaba de organización, de liderazgo, que necesitaban recuperar el agua, la tierra, la educación. ¿Cómo no mencionar a una Tránsito Amaguaña, que de igual manera luchó por los derechos de las personas que realizaban actividades domésticas?
Estas mujeres y demás indígenas lucharon por la educación intercultural bilingüe, para que sus hijos sean educados con la lengua materna, que sus raíces no se pierdan. Ah, pero claro, pensamos que no, que les ha tocado fácil. Y vayan a ver cuántos reconocimientos le hicieron a Tránsito Maguaña. Claro, cuando una persona fallece, pues ahí todo el mundo se hace el simpático. Y en vida, ¿cuáles fueron sus últimos? ¿Cómo fueron sus últimos años? Entonces, eso también hay que hacer un llamado de atención, que se debe hacer el reconocimiento a la lucha, al liderazgo, al arte, al artista en vida, no cuando ya parten. Y que debemos dar el nombre y resaltar a estas personas, no a gente que por su cuestión política partidista y les hacen los honores y las referencias. ¿Qué han hecho? Esta es una verdadera lucha. A estos personajes y personalidades, a estos precursores, es a quien se le debe resaltar. ¿Cuántas calles tenemos aquí en nuestro país que se llame Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango? ¿Cuántos monumentos tenemos? También para la reflexión en algún momento que lleguen a ser autoridades. En los espacios públicos, ¿cuántas imágenes tenemos de nuestra gente? ¿Cuántas pinturas, cuántos gráficos para educar y para que el niño diga quién es esa persona y que podamos contarle que fueron un gran aporte para el desarrollo, en la lucha, en la defensa, que perdieron la vida, que entregaron su vida entera defendiendo derechos? ¿Han escuchado ustedes a un Fernando de Aquilema que luchaba en contra de los terratenientes? Y claro, a veces, o en la gran mayoría de los casos, a los que se ponen al frente, al líder, por reclamar, por defender, por levantar la voz, ¿qué sucede? A la guillotina. En el caso de Fernando de Aquilema fue fusilado en la plaza pública. Claro, una estrategia para erradicar, para amedrentar al resto de seguidores, pero este personaje también luchó por el derecho a las tierras, luchó en contra de los terratenientes. Entonces, tenemos que traer esto a la memoria colectiva. Una Martina Carrillo, ¿cuántos de ustedes han escuchado a Martina Carrillo? Una mujer que caminó desde la Hacienda La Concepción hasta la ciudad de Quito para denunciar el atropellamiento, que les daban de comer una sola vez al día, no les daban la vestimenta adecuada, sembraban caña y tenían que esconderse para servirse una caña, que eran torturados con castigos extremos. Y gracias a su denuncia, cuando regresó, cambiaron las cosas, pero sin antes que fuera maltratada con 300 latigazos. Entonces, debemos apoyar la lucha, apoyar a los líderes que con plata y persona en nuestro barrio, porque escuchen, la participación nace en la base social, desde el barrio, desde el condominio, desde la escuela. Y a estos líderes nadie les paga, es con plata y persona, y encima no apoyamos, no comprendemos el aporte que está haciendo por un cambio. ¿Cuántos de ustedes recordarán la lucha obrera en el Ecuador? Cuando nace el primer movimiento obrero, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando ellos reclaman, cuando salen a las calles a reclamar? ¿Qué sucede? Fueron acribillados, asesinados, ¿ya? Eso traigamos a la memoria colectiva. Yo sé que son casos desastrosos, horribles, pero no por ello vamos a olvidar. No por ello vamos a olvidar. Y cuando el presidente de aquella época, José Luis Tamayo, dio la orden para que disparen a todo aquel que estaba en la huelga, en la lucha, en el reclamo, fueron asesinados. Y de ahí nace justamente las cruces sobre el agua. Más de 40 muertos que estuvieron luchando por mejores días, por mejor pago, por el horario. Y gracias a estas luchas, hoy tenemos sindicatos, hoy tenemos derechos, hoy tenemos seguro social, hoy debemos trabajar 8 horas, hoy si es que le hacen trabajar más de 8 horas, pues deben recompensarle, deben pagarle. Si usted dice, no, pasado esta hora yo no trabajo, es su derecho. Compañeros y compañeras, llamándoles así a la reflexión y hablar de tantos derechos que nosotros tenemos,
aterricemos en lo que corresponde al derecho a la participación. El artículo 95 nos habla de que todos y todas debemos participar, podemos participar en la toma de decisiones. Y ningún alcalde, ningún prefecto, ninguna autoridad puede decir, no, usted no participe. Pero para ello nosotros tenemos mecanismos de participación. Han escuchado, por ejemplo, ustedes una silla vacía, han escuchado la deliberación pública, una audiencia pública, han escuchado la rendición de cuentas. Hay un sinnúmero de mecanismos que me permiten participar, ¿ya? Pero para llegar a la reflexión y a dejar de lado el desinterés, tenemos que atravesar por esta introducción que yo les acabo de mencionar, para que comprendamos que el derecho no se vulnera, no se resquebraja, que hubo un camino largo, lleno de espinas para los que estaban antes de nosotros, que hubo gente que a través del arte pudo manifestar. Cuando tengan tiempito, les invito a que escuchen esta cruda letra de Bill Holiday, en donde habla del sistema de aquella época. Nosotros hoy digamos que vivimos de alguna manera ya en un paraíso, en donde podemos salir, tomar un autobús, ¿ya? En aquel entonces no podían hacer aquello, porque simplemente el hecho de que tenías otro color de piel, el hecho de ser mujer, el hecho de no tener recursos, si le quedabas viendo mal al blanco, ya era simplemente pretexto para castigarte o incluso quitarte la vida. Entonces, revisen por favor cuando tengan tiempito y también, como no recordar, a Nina Simone, que a través de la música, del poema, hablaba y protestaba sobre la vulneración de los derechos. Entonces, si ellos buscaron la forma, la estrategia de hablar, de exponer, de defender, de denunciar, ¿por qué nosotros nos quedamos callados cuando vemos una vulneración al adulto mayor, al vecino? Cuando vemos que a un ciudadano en el autobús lo tratan mal, pensamos que no, es que el señor del bus es el dueño. No. Él tiene la responsabilidad de brindar un servicio de calidad y de calidez, de que en la escuelita tiene la obligación de darle una educación con calidad y calidez, porque es un derecho la educación, derecho ganado. De que hablamos de la interculturalidad, pero resulta que en la misma institución no se respeta el porcentaje que debemos incluir a las personas de pueblos y nacionalidades. Que a la persona con discapacidad, yo quisiera preguntarles, en su institución, ¿se cumplen con estas acciones afirmativas? ¿Ya? Entonces, es lo que nosotros debemos estar atentos. Pero claro, también tenemos la viveza criolla, ¿no es cierto? Que nos aprovechamos de ese derecho ganado y ahí sí nos reconocemos como persona con discapacidad, como persona de pueblo y nacionalidad, etcétera. Entonces, hablar de ética, hablar de conciencia también es nuestra responsabilidad y estos espacios permiten justamente esa reflexión para que actuemos como ciudadanos, ciudadanos de bien. Tenemos esa gran responsabilidad con los que vienen. Hablar de derechos es sumamente importante para cambiar a esta sociedad. Nos quejamos y seguimos votando por los mismos. No nos damos el tiempo de ser responsables al momento de votar. Tenemos en nuestro círculo grandes personalidades, gente que viene de abajo, que ha luchado, que sabe de liderazgo, de organización, pero no, damos el voto por el que me dio la gorra, canjeamos ese voto que es tan importante, en donde nos van a liderar gente responsable, que entienda de derechos, que entienda de lucha, de organización, de ética, de que nadie debe llevarse un centavo que no sea suyo. En este espacio, quiero decirles, en una capacitación de mujeres lideresas a nivel nacional que hace meses tuvimos con Esquel, si no me equivoco, estaba una lideresa de Cotacachi, jovencita, pero con sus mensajes así, llegaba tan clave. Y así eran nuestros abuelos, así eran nuestras madres. Nos hacían comprender que lo que no es tuyo no se toca. Y pobre de nosotros si cogíamos un lápiz ajeno. Y gracias
a esos llamados de atención, que a veces inclusive hasta drásticos, somos los hombres y mujeres que somos ahora. Entonces queremos que cuando lleguen al poder, cuando lleguen a espacios de toma de decisión, vayan a servir y que entiendan que no deben llenarse los bolsillos con recurso que no es. Entonces esta jovencita decía que su abuelita le decía que no hay que tocar absolutamente nada que no sea tuyo. Si tú ves una aguja, no la debes tocar porque esa aguja no es tuya. Y que esa aguja está conectada a un hilo. Y ese hilo está conectado a una soga. Y que esa soga está conectada a una vaca. Entonces miren esos ejemplos tan de territorio, pero que es facilito entender. Es facilito entender que una cosa te lleva a la otra. Y que si en la niñez tú no paraste, no cortaste ese hábito que parecía aparentemente tan sencillo, no pasa nada, solo era un lápiz, ya, el día de mañana ese ciudadano va a ser un adulto, un servidor, y ya no se va a antojar por el lápiz, ¿ya? Entonces, así es como empieza y se genera la corrupción. Y si yo me llevo el dinero del otro, estoy cometiendo algo ilegal y además estoy vulnerando. ¿Qué pasó en el tiempo de pandemia? ¿Qué mirábamos en las noticias? Mientras la gente se moría, donde la gente estaba en las calles, donde no había mascarillas, no había medicamentos, otros se llevaban la plata en los bolsillos, la plata del pueblo. Otros aumentaban el valor, otros hacían el negociado, ¿ya? Entonces, ¿ustedes creen que esas personalidades tuvieron un proceso en la niñez de reflexión, de corrección de parte de sus padres? No, no. Entonces son detallecitos que nosotros no debemos pasar por alto o dejar que la educación formal cumpla, haga, forme. No, es una responsabilidad que nace en el seno del hogar y se complementa en la escuela y en el colegio. En este tiempo y a lo largo de la historia, ¿quiénes han sufrido más de vulneración? Mujeres, grupos LGBTI, hombres y mujeres de pueblos y nacionalidades, sí. Eso es a lo largo de la historia. Pero hablemos de la mujer. La mujer ha sido vulnerada antes, durante y hasta ahora y así sucesivamente. Y mientras no exista reflexión, cambios de políticas, vamos a seguir perdiendo mujeres. Va a seguir habiendo el maltrato, la vulneración. 7 de cada 10 mujeres a lo largo de nuestra historia hemos atravesado algún tipo de violencia, sea esta psicológica, sexual, patrimonial, me falta una, en algún momento de nuestra vida. Entonces, este no es un tema de nosotras las mujeres, es un tema que corresponde a las autoridades, a los hombres, a las mujeres, a la familia, a la sociedad. ¿Por qué? Porque usted viene de una madre, hombre o mujer, porque tenemos hermanas, porque tenemos hijas, y no queremos que el día de mañana se encuentren como el último caso de los tantos sonados, el caso Bernal, ¿ya? Hombres educados, profesionales. Entonces los violentadores también se crean y se crían en un hogar, en una casa, donde nosotros no aplacamos y no formamos, es lo que vamos a tener el día de mañana. Un violentador que va a vulnerar el derecho de su hija, de su hermana, de su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablemos clarito. Si eres mujer, ¿ya? Ya tienes una carga social que el sistema patriarcal y machista te impone a impuesto. Y si además de ser mujer, eres indígena, y si además de ser indígena vienes de la ruralidad, y si además de venir de la ruralidad eres de escasos recursos, carga tras carga tras carga. Entiendo que los hombres también pueden atravesar por
por violencia. De hecho, hay casos, pero justamente por el sistema patriarcal y machista no podemos denunciar. ¿Cómo voy a decir que mi esposa me va a maltratar? ¿Cómo voy a decir aquello? No, ¿no es cierto? O sea, en mi calidad de hombre, de varón y todo eso, no. La vulneración de derechos hay que denunciar, hay que parar de donde venga. Es la responsabilidad de todos y de todas. Hablar de la diversidad, hablar de la riqueza, hablar de que debemos sentirnos orgullosos, hablar de la participación, hablar de invitar, hablar de ser coherentes, entender que la interculturalidad es el reconocimiento justamente de esas asimetrías históricas que ha habido. Comprender que mi hermano afroecuatoriano, montubio, indígena, mestizo, tiene sus propias características y yo debo respetar y debo sentirme orgulloso. Y cuando yo me vaya del país, cuando yo esté en otro lugar, yo diga a mucha honra soy ecuatoriano, a mucha honra como papa, como mellocos, como encebollado, como guatita, que no perdamos esas raíces. Y eso debemos enseñarles a nuestros hijos, de la identidad, de sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, de sentirse orgullosos de tener los vecinos que tenemos, de tener lo que tenemos, de las montañas que tenemos, de los ríos que tenemos. Eso se llama pertenencia, sentido de pertenencia, y es lo que también nos hace falta. Y esto a lo mejor en la escuelita y en el colegio tampoco les enseñen. Hablar de que tenemos 24 pueblos, 14 nacionalidades. ¿Por qué diferenciamos? ¿Por qué es pueblo? ¿Por qué es nacionalidad? ¿Por qué hay tantas lenguas? ¿Y por qué hoy por hoy en la Constitución se les reconoce y ya no se dice negros? Porque antes ni siquiera estaban en la Constitución. Ahora constan como afrodescendientes, el pueblo afrodescendiente. Ya no se dice indios. En la Constitución constan como pueblos y nacionalidades indígenas. Pero eso ha sido una lucha ganada. ¿Ustedes creen que no les costó salir a reclamar, gestionar, venir desde las comunidades para que sean incluidos, para que se respeten sus derechos de los pueblos, de las comunas? Entonces, en la Constitución también habla de la etnoeducación. ¿Cómo lo lograron? Luchando, organizándose, liderando. ¿Y qué es la etnoeducación? Eso es de los afroecuatorianos. ¿Y qué es la educación intercultural bilingüe? Eso es de los indígenas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ganaron con eso? Ganaron muchísimo. Ganaron reconocimiento de que hoy en las escuelitas y colegios del territorio ancestral del pueblo afroecuatoriano, en los libros consten sus líderes, consten su lucha, sus aportes, que ya no se les hable de Huayna Cápac, de Rumiñahui, de la madre patria España. No, su madre patria, África, sus líderes, Alonso Villescas, Martina Carrillo, eso ganaron. Que el primer domingo de cada octubre de cada año se celebre, se conmemore justamente el Día del Pueblo Afroecuatoriano, de que hoy obligatoriamente el Estado debe reconocer y dar los espacios de los pueblos y nacionalidades. En cada institución debe haber gente de territorio, de pueblo y nacionalidad, de que nuestros hermanos con discapacidad de igual manera han luchado por ese reconocimiento. Ahora vamos entendiendo que no les costó, así no fue tan fácil. Perdieron inclusive la vida para que hoy puedan estar liderando, ocupando espacios, trabajando, pero todavía tenemos que erradicar la violencia, la discriminación, el racismo, ¿ya? ¿Y eso a quién corresponde? A nosotros, a todos los que estamos aquí. En el Ecuador, 65 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de nuestras vidas. Eso tenemos que cortar de raíz. Qué lindo sería que nosotros salgamos, nos subamos en el trole, en el autobús, salgamos a cualquier hora, vestidas como nosotros queramos, y nadie pueda decirte algo, que nadie te vulnere, que nadie te acose. Qué lindo sería, ¿no es cierto? Pero ¿cómo logramos ese cambio? Con educación, educando desde el hogar a nuestros hijos, a nuestras hijas.
generando respeto hacia el otro, que el niño comprenda que hay que respetar a la niña y viceversa. Hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como les decía, hay un pacto internacional, hubo una lucha, un reconocimiento, más de 30 derechos. El derecho a la Pachamama, ¿cuántos árboles son cortados diariamente? ¿Cómo siguen contaminando las aguas y los ríos de la Amazonía? ¿Por qué hay enfermedades catastróficas? ¿Por qué siguen extrayendo los minerales de una forma desenfrenada? Nosotros somos ricos, riquísimos. Deberíamos estar, pero en un todo. Lo malo es la corrupción. Extraen el oro, el petróleo, los bosques, ¿y hacia dónde va ese dinero? Les contentan a las comunidades poniéndoles una escuelita, un centro de salud, y listo. Y a los pocos años nuestros hermanos mueren de cáncer, de enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay un aprovechamiento de los recursos. Hay una explotación, que no es lo mismo. La Constitución de la República justamente reconoce y se supone que debe haber esa garantía de nuestros derechos. Por eso es importante hablar de que existen mecanismos de control. Hace rato les dije que había mecanismos de participación. Yo puedo también hacer veeduría. Eso es control. Yo puedo hacer un observatorio para vigilar la política pública. Eso también es control. Y eso también se llama responsabilidad. Porque no todo podemos estar, ay, este alcalde, ay, este prefecto, ay, esta autoridad no hace nada. ¿Y nosotros cuánto estamos haciendo? Si ni en el barrio nos queremos comprometer. Cuando dicen va a haber la elección de padres de familia, ese día no vamos para no comprometernos. Va a haber la elección de la directiva del condominio, no voy porque no quiero responsabilidades. Ay, pero en el momento que hay problemas, primeritos para juzgar y criticar. ¿De qué responsabilidad ciudadana estamos hablando? Entonces, aquí debe haber una corresponsabilidad, autoridades y ciudadanos. Y en el momento que las autoridades no cumplen, denunciar. Recuerden, podemos revocar a cualquier autoridad en el primer año o en el último año de sus funciones, ¿ya? Pero ¿cómo logramos eso? Unidos, organizados, así hecho puñito, como decía Mamá Tránsito. Vuelvo y repito, el artículo 95 de la Constitución nos habla justamente de ese derecho a la participación, que nadie puede coartar el derecho a la participación. Y también nos habla en el artículo 1 de esos poderes, de la división de poderes. Antes se hablaba, ¿se acuerdan que en la escuelita nos decían el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial? Ahora el único poder radica en el pueblo. Ya no podemos hablar de poderes, sino de funciones. Función ejecutiva, función legislativa, función judicial, función electoral y la función de transparencia, en donde está el Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, como es la Contraloría, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, el único poder radica en el pueblo. ¿Quién pone a las autoridades? Somos nosotros. Ahí está el poder. Y si fuéramos unidos y organizados, ejemplo, los indígenas que han sacado a las autoridades que no han hecho bien su trabajo, ¿por qué? Porque ha habido liderazgo, unión, que es lo que nos hace falta todavía al resto de ciudadanos. Somos sujetos de derechos. Eso está grabado en la mente, en el corazón. La participación es un derecho, ¿no es cierto? Y está ligado con el control social. Y nadie puede decir, no participe, no me pregunte, no me pide esa información. Cualquiera de ustedes, más allá de ser servidores, pueden pedir en cualquier momento información sobre la gestión, sobre la obra, sobre lo que se pueden hacer una veeduría al alcalde en su barrio, a ver qué pasó. Esta obra nos dijeron que costó $20,000 y ya se está dañando. Este muro dijeron que costó tanto, a ver dónde está. Por favor, papeles. ¿Cómo fue el contrato? ¿Cómo fue? Ustedes tienen toda esa potestad y esa capacidad. Y a veces a las autoridades que son corruptas les incomoda. Todas las autoridades que realizan actividades de interés público, además, las fundaciones, etcétera, universidades, medios de comunicación, están en la obligación de rendir cuentas al pueblo.
¿ya? Porque están administrando un recurso público y porque nosotros a través del voto les pusimos en el pedestal para que administren el recurso público. Por tanto, cada año tienen la obligación de rendirnos cuentas, pero ahí necesitamos la participación y el compromiso de que la gente participe en el barrio, en la comunidad. Cada año hay un presupuesto participativo que le dan a su territorio. Muchos de ustedes dirán, ¿en serio? Claro, cada año se distribuye un presupuesto para cada parroquia para que se hagan las obras prioritarias, las obras que ustedes en mesa redonda o en asamblea decidirán conjuntamente con el equipo técnico, sea del municipio, sea de la junta parroquial o sea de la prefectura, según y en base a las competencias de cada gobierno autónomo descentralizado. Entonces, el derecho a participar nadie me lo quita, nadie me lo coarta, nadie me lo resquebraja, nadie puede decir te doy la mitacita de este derecho. No, los derechos son integrales para todos y para todas. Pero necesitamos llegar a ese protagonismo. ¿Cómo lo hacemos? Desde estos espacios de formación, para que cuando usted vaya a una reunión, ya no tema hablar. Levante la mano, levante la voz, pregunte, repregunte, plantee, ¿ya? Entonces necesitamos que a través de estos espacios de capacitación que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social genera a lo largo y ancho del país con los equipos técnicos que tenemos en cada provincia, créanme, han habido grandes cambios. Mujeres que antes se dedicaban a los quehaceres del hogar, llegaron a capacitarse y dijeron, no, pues yo tengo derecho. Mi esposo no puede vulnerarme. Yo puedo defenderme, yo puedo denunciar. Muchas de estas personas que fueron capacitadas, que llevaron a cabo este proceso de formación, hoy son líderes, hoy nos representan, hoy son candidatos y luego llegaron a ocupar cargos de elección popular. A personas que pensaban que únicamente estaban para el cuidado del hogar, para el agro. Notaron que eran grandes líderes. Por eso digo, el conocimiento genera poder. Quien tiene conocimiento tiene poder. La educación rompe esas cadenas de la mente. Y qué lindo que a través de este espacio ustedes se sensibilicen y transmitan esta información al hijo, a la hija. Y que el día de mañana su hija diga, a ver, mi mamá clarito me dijo, nadie puede vulnerarme. Podré ser indígena, podré ser afroecuatoriana, podré ser montubia, con plata o sin plata, yo tengo derechos. Y los derechos no se vulneran. La participación justamente es ese eje central en el que nosotros participamos, nos organizamos y solo así podemos alcanzar ese tan ansiado buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Vivir seguros, ahora con tanta inseguridad, vivir en un ambiente sano, en el que yo pueda respirar, vivir en un lugar donde yo tenga los servicios básicos y de calidad, porque no quisiéramos abrir la llave y tener agua contaminada, ¿no es cierto? O que tengamos luz, servicio de energía a medias, ¿qué está pasando? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué buen vivir hablamos? Yo creo que el buen vivir ya depende de cada nosotros, cuál es nuestra percepción del buen vivir. A lo mejor para Patricia el buen vivir es ir a cualquier sector, a cualquier hora y se sienta segura. Que no tema llevar la cartera libremente. A lo mejor para Mariana el buen vivir es tomar cualquier servicio público y sentirse segura. A lo mejor para Marco es sentirse tranquilo de que sus hijos están seguros, de que van y vienen seguros, de que en la escuelita nadie los va a vulnerar. A lo mejor para Rosa el buen vivir es acceder a los alimentos que todo el mundo accede, que no haya esa separación o esa división de que ellos sí alcanzan a esto y nosotros no accedemos a aquello. Y así sucesivamente. Entonces ya depende. Creo yo que el buen vivir es sentirnos contentos, seguros del lugar en donde estamos, de que yo me siento feliz en el barrio, de que tengo una vecindad linda, educada, sensible, solidaria, participativa,
autoridades correctas, autoridades transparentes, que no se contamine el aire, que respeten a la Pachamama, que no exista inseguridad y que las cárceles penitenciarias, que se supone que son establecimientos de rehabilitación, sean para lo que fueron creadas. Es más, que ni siquiera debería haber, porque nadie roba, porque nadie hace daño. Y si existen, que cumplan con el objetivo, no que se conviertan en carnicerías como lo que hemos visto. Son las autoridades que nosotros a través del voto hemos elegido y ahí están las consecuencias. Esperemos y tengamos fe, y como siempre ecuatorianos luchadores y positivos, de que va a haber cambios. Si al gobierno le va bien, pues nos va bien a todos. Si al alcalde le va bien, pues le irá bien a Quito y a cada una de los cantones a los que ustedes pertenecen. En la clasificación de los derechos, la Constitución reconoce el derecho al buen vivir, los derechos de los grupos de atención prioritaria, derechos colectivos, el derecho a la participación, el derecho a la libertad, el derecho a la naturaleza, el derecho a la protección. Todos estos derechos deberían garantizar las autoridades y nosotros, ciudadanos empoderados, conscientes e informados, garantizar el cumplimiento de estos derechos, vigilar y denunciar que se cumplan estos derechos. Los derechos de participación, ¿ya? Los ecuatorianos y ecuatorianas gozamos de derechos, no importa dónde estemos, no importa nuestra condición económica, social, cultural. Elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de normativa, ser consultados, fiscalizar actos de poder público, revocar mandatos de autoridades que no sean correctas, desempeñar empleos y funciones públicas en base a méritos y capacidades, conformar partidos y movimientos políticos. Cuando a usted le digan, ¿y tú por qué te cambiaste de camiseta? Ya no eres verde, eres morado. Es su derecho. Es su derecho, y aquí lo dice en el artículo 61 de la Constitución. Es mi derecho conformar partidos y movimientos políticos, afiliarme o desafiliarme. ¿Y quién puede señalarle si es su derecho? ¿No es cierto? Entonces, no se sienta limitado, coartado, limitado. Los derechos al buen vivir, a una alimentación digna, agua saludable, ambiente sano, a la comunicación e información, a la cultura, a la ciencia, a la educación, al hábitat, a la vivienda, a la salud, al trabajo y seguridad. Ay, no, es que ya tengo trabajito, pero me están maltratando, me están masacrando adentro. ¿De qué seguridad social estamos hablando? ¿De qué derechos ciudadanos estamos hablando? Nadie puede vulnerarnos. Debemos sentirnos contentos, orgullosos en el lugar en el que estamos. Y si algo a usted no le cuadra y algo, deben buscar la forma de hacer un llamado a las autoridades. Yo digo que con la comunicación se logra grandes cosas, grandes cambios. Entonces, porque imagínense, pasamos más tiempo en el trabajo y que usted llega al trabajo y así todo, o sea, ¿a qué voy? ¿No es cierto? Uno debe sentirse contento, feliz de lo que hace, porque si no es una muerte en vida. Y las autoridades deben garantizar, talento humano garantizar la forma, la estrategia, analizar los perfiles, esta persona algo le pasa, analizar para qué es bueno, cuáles son sus capacidades, su experiencia, no poner por poner, por cuestiones políticas, poner a un mecánico en un lugar donde tienen que tratar del tema ambiental, por ejemplo, ¿ya? Pero ahí están las autoridades que tienen que pagar los compromisos políticos. Cuando ustedes sean autoridades, pilas, compañeros y compañeras. Más allá de ser servidora, yo les hablo como ciudadana. El derecho a los grupos de atención prioritaria, el derecho a la madre, a los jóvenes. Recuerden que los jóvenes a veces les dejamos de lado, son actores del desarrollo. Debemos capacitar desde la niñez para formar ciudadanos de bien. ¿Se acuerdan que antes en la escuelita nos enseñaban cívica? Qué bonito que era, ¿cierto? Ese respeto a la bandera, al himno nacional. Ahora nos paramos nomás como sea, con gorro, con sombrero, no pasa nada. Esos grandes cambios tenemos que nosotros generarlos. Si así como ustedes, este gran grupo, empieza a reflexionar y a transmitir, y así sucesivamente a lo largo del territorio, vamos a hacer un gran cambio.
con ese granito de arena sí podemos generar grandes cambios. Los derechos de los pueblos y comunidades que les había mencionado, los derechos de participación siempre deben estar enfocados a los principios que dice el artículo 4 de la Ley de Participación. Igualdad. Si ven ustedes en el gráfico, igualdad, hombre, mujer, adulto mayor, persona con discapacidad, persona en situación de movilidad humana. Nuestro país se ha convertido en un país de paso donde a diario vemos a personas venezolanas, colombianas. Entonces, nosotros, ciudadanos de bien, debemos ser solidarios, respetuosos. Obviamente, también por unos 2 que 3 no podemos meter a todos en el mismo saco, ¿ya? Entonces decimos, son venezolanos y a toditos les catalogamos como malas personas. No es así. Así como hay gente que les ha hecho quedar mal, hay gente muy buena, muy trabajadora, muy decente. De igual manera, el respeto al adulto mayor, a la persona con discapacidad, el respeto a mi hermano indígena, a mi hermano del Oriente, a mi hermano LGBTI, a mi hermano de cualquier ideología política, de cualquier ideología religiosa, de cualquier partido político, de cualquier, simplemente respetar y aplicar el principio del respeto a la diferencia, el pluralismo, respeto a la diferencia, la autonomía, la interculturalidad, la deliberación pública, el control social y, por supuesto, la solidaridad. Siempre ser empáticos, acuérdense. A ver, no juzguemos, pongámonos en el zapato del otro, ¿no es cierto? No sabemos por lo que está pasando. Entonces, tenemos que ser ecuatorianos, sensibles, reflexivos, coherentes, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. De ahora en adelante, con este proceso de formación que hemos reforzado seguramente o esclarecido alguna cuestión, es el compromiso que tenemos como institución, como servidores, como ciudadanos, como representantes de nuestros hogares, que desde nosotros tenemos que generar esos espacios, generar justamente ese gran cambio desde el barrio, desde el condominio, desde la comunidad y participar. Si queremos cambios, si queremos erradicar la corrupción, la inseguridad, simplemente parte de el conocimiento, la organización para aplacar cualquier tipo de situación que nos está aquejando. Compañeros y compañeras, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está para servir. Tenemos escuelas de formación ciudadana que contemplan 6 módulos. Justamente hablamos de identidad e interculturalidad, el de mecanismos y participación ciudadana y control social, hablamos de presupuesto participativo, hablamos de planificación, hablamos de transparencia y lucha contra la corrupción, hablamos de control social y rendición de cuentas. Todos esos temas se va a tratar en cada módulo. Al final, el Consejo de Participación hace la entrega de un certificado. El certificado sirve, pero más que eso, es el conocimiento que vamos a generar con las diferentes temáticas que cada uno de mis compañeros tocará a fondo. Hoy hemos tocado así. Hablamos del control social, hablamos de los mecanismos, hablamos de los derechos, pero ya en los módulos vamos a tocar a profundidad cada uno de los temas que les he mencionado, porque es importante que todos manejemos como servidores, como ciudadanos, estas temáticas para que apliquemos en la práctica y transmitamos también. Entonces, queda puesto pues en consideración de ustedes. Cuando ustedes digan en el horario que ustedes dispongan, cada módulo se desarrolla en 2 horas. Hablamos, si son 6 módulos, estamos hablando de que necesitamos 12 horas y bueno, ahora creo que le aumentaron un módulo, no estoy segura. Y es cuestión de cómo nos organizamos de manera presencial o virtual o como ustedes manifiesten. Compañeros y compañeras, si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy a las órdenes. Agradecemos la importante intervención de la magíster Piedad Guarán Rosero. De esta manera abrimos un espacio de conversatorio para que puedan interactuar con la ponente. Solicitamos gentilmente alzar la mano del Zoom.
Adelante, Patricia Salazar, doctora Patricia Salazar. Doctora, muy buenos Doctora, días. si podemos, por Excelente favor, ponencia. dejar de compartir pantalla. Gracias. Gracias. ¿Sí me escucha, doctora? Muy buenos días con todos y todas. Doctora, bueno, me parece súper espectacular la conferencia que nos ha brindado. Y lo que sí me salta la duda es esto, ¿no? En la cotidianidad. ¿Cómo ejercitar esa responsabilidad ciudadana en la cotidianidad? Si bien es cierto, usted dentro de la ponencia lo ha explicado, pero a mí sí me preocupa un hecho puntual, ¿no? Por ejemplo, hoy día, cuando me transportaba en el servicio público, la pasajera, que era una mujer, se subió con un billete de A20 y la señorita que cobraba los pasajes tuvieron una discusión por el tema de que era muy grande el billete por un precio de 35 centavos el transporte. Y se armó, entre las dos señoras, se armó un problema. Se insultaron. Y del público, otra señora manifestaba que sí, que tú peleas, que la otra, que no sé qué. Bueno, se armó un problema ahí. Entonces, yo digo, en mí, yo ciudadana, que voy ahí, que también soy violentada en mis derechos de tener paz en el ámbito público, ¿cómo ejercitar esa responsabilidad ciudadana frente a este hecho de cotidianidad? Y es lo mismo. Por ejemplo, si usted está en su comunidad y se sacan el perrito y el perrito se ensucia, o si usted ve un mayorcito en la calle que está deambulando, o ve una madre que está utilizando a sus hijos para la mendicidad. O sea, ¿cómo actuar en la cotidianidad? Esa es mi pregunta, para ejercitar esa responsabilidad ciudadana. Gracias, Patricia, doctora. muchísimas gracias. Miren, esa duda y es un ejemplo tan sencillo que puede pasar ese como cualquier otro. Primero, la ciudadana estaba pagando su pasaje. Estaba pagando, no es que se estaba subiendo a la brava y no tengo y punto, estaba pagando. Entonces, ¿quién tenía que solventarle el tema de los sueltitos? Quien debería estar preparado es. Pero resulta que no lo tenían en ese momento. Llegaron a armar el despelote, como se dice, ¿no es cierto? Ahí podríamos hablar de un tema de solidaridad. Hablamos de 35 centavitos. ¿Qué tal si entre todos hubieran 5, vean, tome, y ya estuvo solucionado? Y listo, o sea, porque la una tenía el billete grande, la otra persona no tenía el vuelto, entonces también es esa empatía, porque nos pudo pasar a cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Y no por eso podían vulnerarme y botarme del bus, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí hablar de solidaridad, empatía siempre, acuérdense de esto, empáticos y solidarios. ¿Quién no tiene de pronto por ahí un centavito? Pero a lo mejor Patricia tenía, pero ¿qué tal si había otra persona? Ahí estaba un Jorge, una Mariana, estaba un Antonio, una Patricia. Nosotros ya estábamos claros, ¿no es cierto? A partir de esta capacitación, digamos, ¿quién más tiene? Y listo, solucionado el problema. Ecuatorianos de bien. Otra cosa que me decía, otra cosa dijo, Patricia, algo más dijo. Yo siempre parto de que la educación rompe cadenas. Si nosotros atravesáramos todos por este tipo de espacios de formación, otro gallo cantaría. ¿Ya? Pero si ni las autoridades comprenden lo que es el derecho, lo que es la participación, lo que es la empatía, lo que es el respeto, entonces obligatoriamente se debería poner uno de los requisitos para acceder a un cargo es que pasen por un proceso de formación y capacitación. ¿De acuerdo? Cartujano. Está levantando la mano, Cartujano. El micrófono, a ver si le activan, por favor. Adelante, Cartujano Timpanquiza. Muchísimas gracias, muy buenos días. Sí, en primer lugar quisiera felicitarle, lógicamente, por la ponencia y todo eso, pero hemos hablado tanto acerca de la participación y en efecto nosotros tenemos la oportunidad de denunciar
pero lamentablemente creo que en la actualidad vivimos épocas difíciles, épocas complicadas, donde el efecto casi, valga la redundancia, no surte ese efecto deseado, una denuncia. Este es un pequeño comentario en relación a la realidad nuestra. Justamente porque se han perdido muchos valores, se ha perdido ya esa humanidad hasta cierto punto. Los hechos, los noticieros dan muestra de aquello. No soy tan pesimista, pero la verdad es que la realidad es esa. Quisiera llegar al punto de obtener un comentario, un criterio suyo, doctora, acerca de qué bueno, qué importante es justamente de que el próximo año lectivo volvamos a tener en las escuelas y colegios materias fundamentales que nunca debieron desaparecerse de la malla curricular, como son cívica, ética, filosofía, moral. ¿Qué le parece? Por supuesto que la educación, en primer lugar, debe nacer en las familias, en el seno, en el núcleo de la familia, pero también es muy importante que en las escuelas y colegios podamos obtener o recibir esas materias, o los estudiantes puedan recibir esas materias. Muchísimas gracias, reitero mis felicitaciones. Muchísimas gracias, compañero. Efectivamente, hemos hecho los acercamientos a ciertas instituciones educativas y si vieran lo difícil que es entrar a un colegio, a una escuela, porque usted debe ir a gestionar al distrito, el distrito tiene algún conflicto dependiendo del gobierno que esté, etcétera. Entonces, no se ha logrado. Pero sí deberíamos, como ciudadanos, a lo mejor plantear una propuesta ante los asambleístas para que a través de la asamblea se cree esta política pública y que todas las instituciones públicas actualmente sí están dando una materia, pero se llama ciudadanía o algo así en la malla curricular a partir de los últimos años creo que es, ¿no? Ya, pero también yo personalmente me he topado con la realidad que ni los mismos docentes conocen de lo que es la participación, de lo que es la normativa. Entonces, ahí hay un vacío. Entonces, si se establece como política en la que todos los colegios y escuelas pudieran tener o retomar la materia, como antes nos enseñaban de cívica, y que nosotros como Consejo de Participación o cualquier otra institución que maneje el tema de derechos pueda hacer incidencia, sería lo ideal. Pero sí hay una gran falencia y la clave para que generemos cambio de conciencia es desde la niñez, desde la juventud, para que el día de mañana tengamos autoridades, servidores públicos y ciudadanos en general comprometidos, trabajadores éticos y sobre todo que no se nos lleven la plata, que sean responsables y que realmente sirvan a la ciudadanía. Eso, compañero. Patricia. Adelante, Pati. ¿Cómo están? Buen día con todos. No sé si me escuchan ahí bien. Sí, Sí, te Patricia, escuchamos. fuerte y claro. Ya, gracias. Quería hacer una consulta en referencia a como entidad. Nosotros como entidad del sector público, ¿estamos obligados a instaurar o instalar algún tipo de estos mecanismos de participación ciudadana? Le pregunto esto porque, por ejemplo, he leído en el tema de los GATS. Los GATS todos tienen que tener este tema de la silla vacía como un mecanismo de participación ciudadana. Entonces, nosotros como instituciones públicas, acorde al tema de la ley o reglamento, ¿tenemos que tener algún tipo de estos mecanismos? Muchísimas gracias, Patricia. Todas las instituciones públicas deben generar espacios de participación. En el caso de las instituciones públicas, hay un mecanismo que se me va ahorita la palabra, luego le puedo escribir, en el que nosotros creamos este mecanismo en el que va a representar o va a estar representado por ciudadanos, por el equipo técnico de la institución y se les convoca cada cierto tiempo. Es el equipo, espérenme, se llama de consulta, tiene algo que ver con la consulta, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes vayan a tomar decisiones o vayan a crear o a realizar algún proyecto, siempre van a llamar a estos representantes ciudadanos que tienen o son, ¿cómo se dice?, servidores o, ay, el término se me va, que siempre están en contacto con ustedes, ¿ya? Entonces, ustedes pueden crear este mecanismo y se va a ver súper bien de que ustedes, para cualquier toma de decisiones, convoquen a la ciudadanía. Siempre debe haber participación ciudadana y eso, vean, ustedes se van a
¿qué les digo? Van a quedar en un pedestal. Ustedes también tienen que rendir cuentas y cuando rindan cuentas, la autoridad también va a quedar sumamente bien ante la ciudadanía, ante los usuarios, esa era la palabra, ante los usuarios, cuando ellos digan, hemos convocado, hemos conformado este comité de usuarios en donde hemos resuelto tales y tales objetivos, proyectos, y se les ha convocado tantas veces al año, hemos generado deliberaciones públicas en donde la autoridad, porque es difícil sentarse que un ciudadano común se siente a hablar con una autoridad. Eso es sumamente complicado, ¿no? Pero qué bonito sería que cada cierto tiempo la máxima autoridad se siente con los representantes de los usuarios y puedan establecer contacto, proyectos, solventar cosas en base a sus competencias. Entonces, sería una excelente iniciativa, podríamos coordinar aquello e ir esclareciendo este proyecto de iniciativa. Recuerden que la Constitución también reconoce la iniciativa ciudadana, la iniciativa de las instituciones, todo enmarcado en la normativa es bienvenido. ¿Alguien más? Adelante, Salomón, por favor. Muchas gracias. Salomón. Les saluda Salomón Alejandro Montesés Giler, estimada profesora. He escuchado un tema muy interesante al que habéis hablado con respecto a la participación ciudadana. Y esto es algo interesante desde un punto de vista metafísico, que actualmente en esta Constitución ecuatoriana de Montecristi se instauró el elemento participación ciudadana, que viene a ser el elemento duro y núcleo de la vida de la democracia en sí. Pero sin embargo, ese elemento de participación ciudadana, desde mi punto de vista filosófico, normativo, constitucional y material, ha sido una utopía completamente en el Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque esta participación ciudadana que tenés la sociedad como tal, no ha exigido a esas personas que están en esas instituciones, en esas 5 funciones del Estado. Algún momento en una entrevista les mandé al carajo a las 5 funciones del Estado en la ciudad de Guayaquil, porque han sido una completa ignorancia en el ejercicio del poder. Tenemos cabildos en las ciudades o cantones que no cumplen su rol, no fiscalizan y no legalizan. Les dije alguna vez en una entrevista en la ciudad de Quevedo, no fiscalizan, no legalizan. Pero ¿qué pasa con esa participación ciudadana? Que no le pones o le exigís a estas personas como tal. Tenés asambleístas, la participación ciudadana y decirle, fiscaliza y legisla a tus propios movimientos, partidos políticos, no lo haces. Entonces, este núcleo duro que yo determino y que lo he dicho alguna vez en una maestría en España, es una utopía y que solo se hizo una referencia normativa como para poder incoar una participación, pero que materialmente no se cumple. Entonces, ¿a dónde voy, Piedad? Voy que los escenarios, mencionaste un escenario ético, que siempre lo he dicho en estas intervenciones de que hace la institución de Defensoría Pública o escuela judicial, donde están jueces y otras personas, la ética. Ayer decía que no hay ética si llevan todos los recursos. Entonces, esa ética que habéis mencionado, ética y que te la aplaudo que lo hayas dicho, como le decía a mis alumnos en la universidad, esa falta de ética es la que se necesita dentro de la participación ciudadana, para que eso que habéis promovido o haber dicho durante toda tu disertación se materialice y se cumpla. Esa es mi opinión, y también lo que te había dicho, que lo último que decías, la ética, que lo aplaudo de todo corazón, ética, Piedad, porque es lo que he defendido durante mis obras, tanto escritas y no escritas, pero es lo que siempre exijo. Gracias, querida Piedad. Y es lo que tengo que... Muchísimas gracias, estimado Salomón. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto así con esa
¿cómo les digo? Desmoralizados. Prender la televisión y ver ese tipo de noticias o de esas autoridades que llegan por compadrazgo, porque cargaron la bandera y no saben ni dónde están parados. O sea, qué desobligo que da. Pero los ecuatorianos como ustedes, empoderados, capacitados y que no temen denunciar y hablar, y que inclusive por eso a veces nos ven mal, somos juzgados o nos tildan de metidos, desocupados. Así le tildamos al líder que gestiona, que golpea puertas, ¿ya? Pero entonces este grupo debe cambiar el chip y decir, no, esa persona está hablando por todos, esa persona está abogando por todos, está buscando el bien, está cansado, como Rosa Parks, cuando le dijeron, ¿por qué no se levantó del asiento y le cedió al blanco? Estoy cansada. Y todos pensaron que estaba cansada porque quería sentarse. No, estaba cansada del sistema. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así, cansados de este sistema? En su institución seguramente pasa, acá en la nuestra también. Y es voz populi, que se acuerdan de ciertas autoridades, llegaron sacerdotes, llegaron personas que decían que tenían discapacidad y eran con su panda, etcétera. Es feo hablar de eso, pero ¿por qué tapar el sol con un dedo? Es lo que a nosotros, como ciudadanos, nos desvanece, pero compañeros, como servidores y por esa institución que les da de comer, nosotros tenemos que ir con toda la actitud, con todo el positivismo, porque estas autoridades, al final de cuentas, son pasajeras. Y los que estamos ahí son los que debemos levantar a la institución, buscar la forma de llevarnos bien, de ser aportantes con las nuevas autoridades, con las autoridades que llegan. Demos todo de nosotros, que no falte, porque de lo contrario, las instituciones están tambaleando y las instituciones son parte del Estado. Y quienes la conformamos somos nosotros, esos soldaditos, los que están ahí en el escritorio, el que está atendiendo al ciudadano, el que está saliendo al territorio, el director, la directora que tiene que solventar tantas cosas que le dejaron temas rezagados. Todos hacemos la institución. Entonces, si por una mala autoridad que llega, no debemos desmayar ni botar la toalla, todo lo contrario, compañeros. Entonces, yo le entiendo a Salomón porque también me he sentido así y, y es así como nosotros debemos actuar, hablando, diciendo, reclamando. Obviamente hay que tener cierta cautela porque somos servidores públicos y tampoco queremos ser perseguidos. Entonces también, o sea, pilas, compañeros. Les hablo como ciudadana, ojo. ¿Alguien más? ¿Algún otro compañero o compañera que desea participar? Yo quisiera comentar, si es que nadie está levantando la mano, que Claro, siga. yo había estado coordinando con Patricia, no sé quién es Patricia, creo que es la doctora Patricia Salazar, ¿es usted? Ay, a Patricia Freire. Y me dijo, creo que vamos a estar 5 servidores, después le vamos a hacer. Y cuando veo aquí más de, wow, yo creo que ahí me pusieron a tambalear, lo cual le agradezco por la convocatoria a la autoridad que está al frente. Es responsabilidad siempre formar, fortalecer las capacidades de nuestros compañeros y de nuestros equipos. Por tanto, les felicito y si ustedes desean esta capacitación de ahora, podríamos, si deciden culminar la Escuela de Formación Ciudadana, esta capacitación sería ya el primer módulo, ¿ya? Y luego seguimos con los siguientes que podríamos coordinar y hacerlo en 2 horitas cada módulo y al final tendrían ustedes su certificado avalado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si desean, también podría ir el logotipo de ustedes también en coordinación. Y como les digo, el certificado sirve para la carpeta y hoja de vida, ¿no es cierto? Pero más allá del cartón es lo que va a quedar aquí, ¿sí? Y es lo que a mí me interesa. Entonces, Patricia, estoy para servir. Espero que les haya gustado la capacitación. Tenemos que, a veces, como les digo, no nos dan los espacios adecuados. Tenemos que hacerlo así a veces a saltos y a brincos, pero es el trabajo que debemos valorar. Yo personalmente lo hago con el mayor de los amores. Si ustedes me dicen,
nos capacitamos a las 9 de la noche, lo hacemos. Si ustedes dicen sábado o domingo, lo hacemos. Entonces ya depende del compromiso y el querer conocer y aprender y fortalecernos. El conocimiento nadie le va a quitar. Le quitarán el novio, la cartera, lo que usted quiera, pero el conocimiento nadie le va a quitar. Entonces, aprovechemos los espacios cuando nos digan a capacitarse. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Piedad, por su participación. No sé si tal vez mis compañeros de planificación quieren tomar la palabra. Patricia, tal vez, o Marianita. Gian, No, creo que ha sido muy clara la explicación. está levantando la mano Gian Jaramillo. Sí. Ay, la ay, ay. mañana Perfecto. física. Antes de darle los tres. Jan, no sé si, a ver, no le ¿Le encuentro. activa el micrófono, Gian? No, más bien disculpen, es que llegó justo una directora y nos saludó a todos. Ah, Disculpen con todo. Estaba saludando. Ok. ok, A ver, muchísimas perdón, hay una Anita Mestanza está haciendo la mano. Adelante, por favor. Anita. Le escuchamos, ¿No se Anita, siga. escucha, Anita? ¿El micrófono sí está activado? No se le escucha, Anita. Está activado el micrófono, pero no se le escucha. No. Creo que continuamos, Piedad, o doctora Tania. Yo lo Listo, que les voy a no hay ningún pedir, problema. Bueno, siendo así, como le comentaba, estamos muy agradecidos justamente por el espacio. Desde la Escuela Defensorial coordinamos todos estos procesos académicos. Si después igual podemos coordinar con Patricia y Marianita, si ellas consideran que existe pues la necesidad de seguir formándonos en estos temas, seguramente mantendremos contacto con el Consejo de Participación Ciudadana para poder avanzar en estos cursos. Muchísimas gracias. Adelante, Daniel. muchísimas gracias, estimada Tanya. Me ayudan con una fotito, por favor, porque si no, no me han de creer que ha habido un selecto grupo de servidores de la Defensoría Pública. Por favor, 1, 2, 3. Es para el informe. Carlos Etapa. A ver, Bien. ahí. 1, 2, 3. Gracias. Eso. Les envío un fuerte abrazo y espero Bien, de verlos. esta manera, a nombre de la Escuela Defensorial, agradecemos a los presentes, a la facilitadora del día de hoy por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas tardes con todas y todos. Buen día. Buenas tardes, muchas gracias.